Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Críticas de Series. Hoy vamos a hablar de la secuela de Vikingos, Vikingos Valhalla. De nuevo, Michael Hirst, con esa creación de universo seriéfilo vikingo, nos ha traído pues una nueva historia muy interesante 100 años después de los eventos vividos con Ragnar, con Ivar, con Bjorn, con Rollo, con Lagertha, y nos presenta nuevos personajes, pero no por ello historias menos interesantes. De hecho, son a nivel histórico pues igual de potentes y tan importantes en el desarrollo de los vikingos en Europa. Vamos a ver que en esta serie hay 4 claros protagonistas y cada uno de ellos cuenta una parte de la historia. En algunos momentos se entremezclan algunas de ellas, pero vamos a ver esa diferenciación de cada una de esas historias y sus motivos de presentación en esta serie. Por una parte tenemos a Freydis, que sirve como protectora de la fe. Es una mujer que llega desde Groenlandia hasta Kattegat, por cierto, para de alguna forma vengarse de un violador que llegó como comerciante a su territorio e incluso le hizo una marca con la cruz de la religión católica en su espalda. Cuando consigue su objetivo, en una serie de acontecimientos que la fe pues ya van a tener, donde la fe ya va a tener más peso, vamos a ver que este protagonista se va a convertir en un personaje realmente interesante en cuanto a la protección, a la tradición de lo que es la cultura vikinga en el norte de Europa. En un momento donde la religión, como ya estuvimos viendo en la serie Vikingos, lo que es la religión católica va avanzando de forma cada vez más fuerte por Europa y evidentemente también lo va a hacer en el norte del continente. Por supuesto, en el territorio vikingo ya vamos a ver cómo la religión católica está cada vez más, formando parte de la idiosincrasia, pero a través de Uppsala primero, que es donde, digamos, bautizan a Freydis, y después más tarde en Jomsborg veremos esos últimos reticentes, ¿no?, a convertirse a otra religión y todavía proteger, defender lo que evidentemente es suyo. Por otra vía vamos a tener a un personaje que se denomina Leif, es el hermano de Freydis, también llega desde Groenlandia junto con Freydis para vengar a su hermana, y durante este proceso va a conocer a diferentes personajes con los que va a hacer pues una buena mella, sobre todo con Harald, que es otro de los protagonistas del que luego hablaremos más en detalle. Pero lo interesante de Leif es que es un aventurero, es un patrón de barco de primera categoría, y vamos a ver que también es un gran guerrero. Lo cierto es que en sus aventuras, primero en el viaje a la Rus que le lleva junto a Harald para descubrir nuevos territorios, va a encontrar a una mujer que le va a hacer creer que todo es posible. De hecho, le anima a adentrarse en el campo del conocimiento, y es muy interesante porque vamos a ver ese espíritu aventurero de los vikingos a través de Leif, y es muy interesante como después de que llega a Constantinopla incluso, su objetivo nunca sea el poder, sino el del conocimiento. Su máxima ambición es llegar a la biblioteca y encontrar el libro de lo desconocido, un libro del que le habían hablado y en el que hay pues mapas de territorios todavía por descubrir. De hecho, él recuerda de cuando era pequeño un territorio que llama la Isla de Oro, cerca de Groenlandia, cuando viajaba con su padre por esas tierras, pero que luego no consiguió encontrar nunca. En este espacio, en esta biblioteca, consigue encontrar una parte de un mapa que le podría hacer entender que este territorio tiene que ver con ese espacio, y lo confirma con un cartógrafo. En su propósito de vida ya va a estar la vuelta a Kattegat para reunirse con su familia y, si es posible, empezar lo que sería el camino hacia el descubrimiento de un nuevo territorio, que en este caso, por cierto, a nivel histórico está documentado como que fue Leif Erikson el que en este caso encontró o descubrió el territorio de Canadá.
Vamos a ver que otro personaje también importantísimo en la serie va a ser Harald Sigurdsson, que va a servir como amante de Freydis en el primer tramo de la serie. Incluso van a tener un hijo juntos, que no va a llegar a conocer, por cierto, y va a generar esa relación tan estrecha con Leif, que va a ser de alguna forma su escudero, su mejor amigo, quien le va a acompañar a que consiga su objetivo de ser rey. Apoya al rey Canuto en la incursión a Londres y clave los dos, tanto Leif como Harald, en el derrocamiento del puente que consigue que permite a los vikingos hacerse con el territorio inglés. Pero de esto hablaremos después, porque Harald llega un momento en el que quiere conseguir el trono de Noruega, se encuentra con una serie de dificultades importantes, sobre todo porque su hermano Olaf, el rey vigente de Noruega, todavía sigue con vida, y aunque Canuto le prometiese el reinado, no parece que vaya a ser algo sencillo. Por eso se va hasta Constantinopla, pasando primero por la Rus, donde pide apoyo económico a su tío, que no se lo da, y es por eso que en ese viaje con Leif hasta Constantinopla va a tratar de reunir el máximo de recursos económicos posibles para reunir un ejército y recuperar o conseguir el trono, mejor dicho, de Noruega, que es su ambición principal. Vamos a ver que se va a convertir en el líder de los varegos en Constantinopla, hasta 7 años sirviendo como mano derecha del emperador bizantino, y el líder de la guardia, en este caso de Constantinopla, va a jugarle una mala pasada, le va a traicionar, lo va incluso a encarcelar y a condenar a muerte, pero consigue escaparse y recupera lo que sería pues su capacidad de poder encontrar las opciones de poder reinar en Noruega, y finalmente lo consigue, primero con Magnus, del que ahora más en detalle hablaremos, se trata del hijo de Olaf, y después pues ya lo hace en solitario cuando pues directamente acaba con su sobrino para hacerse él directamente con el poder del territorio. De hecho, Harald Sigurdsson se recuerda en los libros de historia como el vikingo, pues como rey más poderoso, y en este caso el último, que apodado Hardrada, como curiosidad. Vamos a ver también que el cuarto protagonista de la serie no es otro que Canuto. Canuto es el que ambiciona hacer un imperio vikingo único en todo el territorio norteño, desde Groenlandia hasta Islandia, pasando por Inglaterra, Dinamarca, Noruega, toda esa zona. Él, como regente de Dinamarca, lidera toda esa zona vikinga y reúne a todos para vengar las atrocidades, el genocidio que Etelredo organizó sobre su territorio, intentando expulsar a los vikingos de Inglaterra. Pues le costó caro, porque Canuto no solo consigue hacerse con el poder de Inglaterra, sino que en una serie de traiciones que hay luego a nivel interno, su hijo Edmundo también muere, y es Canuto finalmente quien va a gobernar con la que era la mujer de Etelredo, con Emma de Normandía, con una serie de tuertos que hay aquí. Vamos a ver que tiene algunas complicaciones para poder mantener el poder, pero consigue afianzarse, e incluso tiene que llegar a tratar con la Iglesia, con el Papa de forma directa, para establecer estrechos lazos que le permitan también mantener la gobernanza en Inglaterra. En el último momento de su vida vamos a ver cómo todo se pone cuesta arriba, porque todos sus hijos ambicionan el poder. También, por supuesto, estaba por ahí Magnus, que es el hijo, digamos, de Olaf, que es el que también tiene derecho por herencia de servir como rey. Pero tanto los hijos de Emma lo pueden conseguir, también los de Canuto. Finalmente decide repartir el territorio tras su muerte de la siguiente manera, que es Emma en Inglaterra como regente, luego a Harthaganuto como líder de Dinamarca, con Harold ayudándole hasta que cumpla la mayoría de edad, y luego ya deja a Svein como líder de Noruega con su madre también apoyándole con el Giva. Pero
Vamos a ver que todo esto se va al traste tras su muerte. Ya llega Magnus, se hace con el poder en Noruega, luego llega Harald, gobiernan juntos. Finalmente Harald se distingue como rey único en Normandía. Pues ya vamos a ver que en de Normandía vamos a ver que finalmente no va a regentar Inglaterra por sí misma, sino que Harold se va a pasar por encima el deseo de su padre y acabará gobernando mediante la ayuda de Godwin en este territorio. Al final vamos a ver, pues eso, una lucha política, muchas tramas que nos van a presentar, pues eso, pues la lucha de poder, los enfrentamientos políticos, las ganas, ¿no?, de gobernanza, las ambiciones, el honor por querer tener pues peso en la historia de la regencia norteña, y evidentemente son todos personajes muy importantes que luego también tienen su peso en la historia, y en esta serie se refleja de una forma adecuada. Es una serie que evidentemente no va a trabajar tan bien el aspecto impactante, porque sí que es cierto que nos sorprendió mucho la serie de Vikingos por lo cruda que era, lo gore. Aquí no lo es tanto, por supuesto que sí, pero no lo es tanto. No vemos escenas tan espectaculares. Es una serie que se trabaja a nivel argumental de forma muy interesante, porque quiere contar muchas cosas, aunque lo hace en muy poco tiempo, y es por eso que ahí vamos a encontrar un pero, que es que el guión realmente no es profundo. De hecho, hay una segunda temporada, sobre todo en ese viaje de Harald y Leif, dos de los protagonistas, en donde realmente no pasa casi nada. Freydis en Jomsborg, con una trama pues muy secundaria, solo interesante en esa parte final cuando termina con Olaf. Vamos a ver en esa segunda temporada también que Canuto prácticamente no aparece, y realmente la serie tiene como algunos vacíos y se hace un poco pesada y lenta en algunos momentos, aunque en un análisis global podemos descubrir que es una serie de categoría. Porque a nivel visual, evidentemente, vuelve a ser espectacular, todos los territorios, cómo se despliegan todos los medios que tienen a disposición, todas las referencias, se repiten en constantes ocasiones los nombres de Ragnar, de Ivar, de Bjorn, de Lagertha, de Rollo incluso, porque algunos de los protagonistas son descendientes incluso de ellos. Y a nivel, pues eso, banda sonora también es una serie muy importante que deja una huella imborrable en ese sentido. Yo a la serie le voy a poner un 7, creo que es una serie realmente notable, pero tiene esos pequeños fallos en los que no acabamos de poder cerrar como una serie de primera categoría. Pasan muchas cosas muy interesantes, nos explican de nuevo cómo el tema de la religión pues acaba siendo fundamental, ¿no?, en este territorio, cómo va avanzando la religión católica a través de Europa. También vamos a ver ese espíritu aventurero, cómo se tocan diferentes países a lo largo del entuerto. Vamos a Italia, por Sicilia, se llega a Grecia, también vamos a ver toda la zona de Constantinopla, evidentemente Groenlandia, Inglaterra, Dinamarca, Noruega. Es un despliegue de medios realmente interesante, y por supuesto también la Rus con Novgorod. A mí es una serie que me ha gustado mucho, la verdad. Sí que le pongo ese pequeño pero a la profundidad de guión, que no es tan bueno como el que sí que pudimos disfrutar en Vikingos, pero Vikingos Valhalla se convierte en una serie de categoría que vamos a recordar y que sirve también como una secuela de categoría para Vikingos. Espero que os haya gustado el vídeo, y cualquier cosita que queréis comentar, ya sabéis, lo podéis dejar en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.